Entonces muchas veces no aparece el micrófono, no aparece para grabar. Ok, Ya puse a grabar. perfecto, muchas gracias. Pero no arranca el botoncito. Mira a ver si lo tienes en pausa. Ya aquí sale que está grabando. Ya ahí lo está grabando. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, en la clase anterior sí, perfecto. Habíamos iniciado lo que era las especificaciones técnicas de carreteras, pero para las especificaciones técnicas de carreteras necesitamos varias consideraciones. Entonces veamos cuáles son esas consideraciones que debemos de tener en cuenta. Entonces, primero es el tránsito de diseño. Esto lo vamos a ver más adelante. El tránsito de diseño, hay dos principales maneras de evaluar el tránsito de diseño. Primero, por ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Esto se refiere a convertir todo el tránsito aforado o registrado a un eje de referencia. Ese eje de referencia se suscita en 8.2 toneladas respectivamente. Y esta es la principal manera de determinar el tránsito de diseño en Latinoamérica y en el mundo. ¿Ok? Y de esa manera, pues, se denomina tránsito de diseño en ejes equivalentes de 8.2 toneladas. La segunda manera de hacerlo es con espectros de carga. ¿Ok? Es una manera mucho más moderna de cuantificar el tránsito y distribuirlos en rangos de espectros de carga o de pesajes. Y eso proyectarlo a la vida útil del pavimento. ¿Ok? De esas, pues ya les dije, la más utilizada, la primera es ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas. En función de eso, pues vamos a tener que aquel tránsito que está o que tiene un eje equivalente de 8.2 toneladas inferior a 500.000 ejes equivalentes, según Invías, vamos a categorizarlo como NT1 o tránsito liviano. ¿Ok? Aquel tránsito comprendido como ejes equivalentes de 8.2 toneladas entre 500.000 ejes y 5 millones de ejes equivalentes se denomina NT2 o tránsito mediano o medio. Ya que el tránsito de diseño mayor de 5 millones de ejes equivalentes de 8.2 toneladas, vamos a clasificarlo como NT3 o tránsito pesado. ¿Ok? Esto que no se los olvide más nunca, porque en función de esta tipología de tránsito es que vamos a meternos dentro de las especificaciones técnicas para poder cotejar los ensayos de laboratorio de los materiales que vamos a utilizar en las capas granulares de los pavimentos. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con eso, pues eso está descrito en la especificación técnica Invías, en el capítulo 1, artículo 100. Si nos vamos al capítulo 1, artículo 100 de la especificación técnica 2013, vemos lo que les acabo de decir aquí.
¿Ok? NT1, tránsito equivalente de 8.2 toneladas o 80 kilonewtons, que es lo mismo, hasta 500.000 ejes. NT2, desde 500.000 ejes a 5 millones de ejes equivalentes. Y NT3, mayores a 5 millones de ejes equivalentes. ¿Ok? Entonces, anoten estos datos que les estoy mostrando, por favor. NT1, NT2 y NT3, respectivamente. ¿Ok? Aparte de eso, pues lo más importante son las características, primero, de afirmado. El afirmado pues lo encontramos en el artículo 311-2013 y encontramos los respectivos requisitos de esos materiales. Desgaste de la máquina de Los Ángeles, 50 máximo a 500 revoluciones. En sulfato de sodio, 12 máximo, sulfato de magnesio, 18 máximo. Límite líquido, 40 máximo, índice de plasticidad de 4 a 9. Contenido de arcillas y partículas deleznables, máximo 2%. Y el CBR mayor o igual al 15%. Tenemos las dos gradaciones respectivas, A38 y A25. ¿Ok? A significa afirmado y el número que acompaña a la A significa el tamaño máximo nominal de ese agregado. Es decir, A38 es un afirmado cuyo tamaño máximo nominal es 38 milímetros. ¿Ok? O 1,5 pulgadas, que es lo mismo. Lo mismo, A25 significa un afirmado cuyo tamaño máximo nominal es 25 milímetros o 1 pulgada. Correcto. De esa manera, entonces, también tendremos lo concerniente a base granular, que es la especificación 320-2013. Y aquí ya empezamos a clasificar las diferentes clases de subbases granulares. Para el tránsito NT1, la clase subbase granular que se va a utilizar es la clase C. Para NT2, la clase B. Y para NT3, la clase A, respectivamente. ¿Ok? Entonces tenemos los requisitos exigidos en función de las clases, clase A, clase B o clase C. O tránsito liviano, medio o alto, respectivamente. Desgaste es 50% máximo para las tres diferentes tipos de clase, para los tres diferentes tipos de tránsito. La abrasión, en otro ensayo que es el ensayo Microdeval, para tránsito mediano, 35% máximo, para tránsito alto, 30%. La solidez en sulfato de sodios, 12 para los tres diferentes tipos de tránsito, y para sulfato de magnesio, 18 máximos. El límite líquido para la subbase máximo 25%. Índice de plasticidad máximo 6% para los tres diferentes niveles de tránsito. Lo mismo, el equivalente a arena mínimo 25%. Los contenidos de terreno de arcilla, 2 máximo. Y el CBR, entonces anoten en algún lado toda esta información que les estoy dando. El CBR para tránsito liviano y medio es 30% mínimo. Y para tránsito pesado, NT3, 40% mínimo. Y de igual manera, tenemos dos diferentes tipos de franjas granulométricas para la subbase granular. Tenemos una SBG 50. ¿Qué es una SBG 50? Es una subbase granular cuyo tamaño máximo nominal es 50 milímetros, es decir, 2 pulgadas.
Y tenemos la SBG 38, cuyo tamaño máximo nominal es 38 milímetros o 1,5 pulgadas. Ok, entonces tenemos los rangos máximos y mínimos dentro del cual debe de ingresar la granulometría del ensayo que yo tengo o del material que yo estoy ensayando. ¿Ok? De igual manera, analizamos la base granular, que es la 330 del 2013. Lo mismo, clasificación C para tránsito NT1, B para NT2 y A para NT3. Y tenemos los requisitos mínimos. Ya aquí hay variaciones, se puede hacer a 500 revoluciones o así. Normalmente es a 500 revoluciones el desgaste en máquina de Los Ángeles. Y tenemos ya difiere 40% desgaste máximo para tránsito liviano y medio y 35% para tránsito alto. Microdeval para tránsito liviano no se exige, para tránsito medio 30 máximo y para tránsito alto 25% máximo. Pérdida de ensayo de solidez, sulfato de sodio 12 máximo, sulfato de magnesio 18% máximo para los 3 diferentes tipos de tránsito. Aquí hay una cuestión muy importante, los límites líquidos. Solamente hay permisibilidad para el tránsito liviano, o sea, acepta máximo el 25%. Para tránsito medio y alto debe ser no líquido o no debe estar con límite líquido o cero el límite líquido. De esa manera, entonces tenemos que para la base granular, el índice de plasticidad solamente se permite hasta un 3% máximo si el tránsito es liviano. Si el tránsito es medio o alto, cero plasticidad, es decir, NP, no plástico. El equivalente a arena mínimo 30% para los 3 tránsitos. Azul de metileno 10 máximo. Contenido de arcilla y partículas deleznables 2% máximo. Y aquí hay una cuestión muy importante que no se exige para la subbase, que son la geometría de las partículas, porque es la capa que está más hacia la superficie, más en contacto con el tránsito. Entonces ya sí hay exigencia de verificación de geometría de las partículas. Esto en cuanto a índices de alargamiento y aplanamiento, máximo 35%. Caras fracturadas, la principal es a una cara, 50 para tránsito liviano, 70 mínimo para tránsito medio y 100% para tránsito alto. Esto está en función de las angularidades que tenga la piedra, lo que genera mayor punto de fricción, más agarre, más interacción entre las partículas, más densificación y más rigidez. El CBR, entonces tenemos CBR mínimo el 80% para tránsito liviano y medio, y mínimo el 95% si el tránsito es alto. Las franjas granulométricas ya tenemos 2 tipos de gradaciones: gradación gruesa y gradación fina. ¿Ok? Entonces, eso va a depender mucho del tránsito y va a depender de los equipos de compactación que se tenga. Dentro de la gradación gruesa, tenemos una BG40 y una BG27. Y dentro de la gradación fina, tenemos una BG38 y una BG25 respectivamente. Entonces, ¿qué significa eso? BG, pues base granular, y 40 significa que es 40 milímetros el tamaño máximo nominal de esa base. En este caso, 1,5 pulgadas. La BG27 tenemos 27 milímetros máximo, de tamaño máximo nominal. La BG38, 38 milímetros. La BG25, 25 tamaño máximo nominal. Y las franjas granulométricas respectivas. Entonces, hay una cuestión bien importante aquí en estas bases granulares y en las subbases y en los afirmados, es cómo escoger estos tamaños máximos nominales.
o de todas esas franjas, ¿cuáles escogemos? Entonces, para las escogencias, presten mucha atención, por favor, no me vayan a preguntar porque no están prestando atención. Presten atención a esto, que es importante lo que les voy a decir. ¿Cómo escoger entre estas franjas? Entonces, primero, ya yo sé que el numerito que me acompaña a la letra es el tamaño máximo nominal. De acuerdo con las especificaciones técnicas, la capa de compactación debe ser mínimo 3 veces el tamaño máximo nominal que se está compactando. ¿Ok? Esto, ¿qué quiere decir? Que si esta es una 40, ¿cuánto debe ser la capa mínima de compactación de esa gradación? Díganme. 120. 120 milímetros, es decir, 12 centímetros. ¿Ok? Si es 12 centímetros, normalmente se extiende 2 centímetros por arriba para bajar a 12. Es decir, tengo que extenderla más o menos 14 centímetros. ¿Ok? Y de esa manera se escoge la capa de compactación. Para capas de compactaciones gruesas, ¿qué es una capa de compactación gruesa? Una capa de compactación por encima de 15, 18 centímetros, pues las exigencias de compactaciones son más altas. Se requieren mayores energías de compactación. Entonces, para ello, pues, se requieren equipos vibratorios por encima de 11 toneladas. ¿Ya? Para capas de 10, 12 centímetros, mínimo un equipo de 7 u 8 toneladas. Entonces, también depende de qué equipo se tiene en obra. Si usted tiene un equipo de menos de 11 toneladas, de 7 u 8 toneladas, no puede compactar una capa gruesa, una capa de 15, 18 centímetros, a no ser que le exija mayor número de pasadas. ¿Ok? Pero lo recomendable es no hacerlo. ¿Ya? Entonces, hay que verificar en función de qué equipo se tenga en obra para poder disponer los espesores que se van a colocar, y los espesores que se van a colocar están en función íntimamente del tamaño máximo granular que se coloque. ¿Ok? ¿Qué sucede si no se cumple esto? Por ejemplo, si yo utilizo una BG40 y en vez de ponerle 12 centímetros de espesor, le meto 10 centímetros, ¿qué ocurre? Hombre, lo que ocurre es que la capa que se está compactando se va a partir en el proceso de compactación. Y aparte de eso, lo más seguro es que los agregados se partan también por la energía de compactación. Y si eso ocurre, pues va a variar la dosificación respectiva y va a variar pues el tipo de material que yo estoy considerando. ¿Ok? Esto a tenerlo en cuenta en las capas, y se aplica para subbase también y se aplica para afirmado de igual manera. ¿Ok? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, muchachos. Lo otro es lo concerniente al capítulo 4. Dentro del capítulo 4, pues ya tenemos lo concerniente a pavimentos flexibles. Estamos en el capítulo 4, artículo 400, lo concerniente respectivamente a todas las características de los materiales que vamos a utilizar en los agregados para mezclas asfálticas. ¿Sí? Entonces aquí ya vamos a llamar agregado grueso aquel agregado que está por encima del también número 4. ¿Ok? Agregado fino, aquel agregado que está entre el también número 4 y el también número 200. Y vamos a llamar filler o llenante mineral aquel agregado que está por debajo del tamiz número 200. Estas son las gradaciones y denominaciones de los agregados pétreos
o minerales utilizados en las mezclas asfálticas. En función de eso, pues tenemos las características especiales de los diferentes tipos de mezcla asfáltica del equipo de preparación que está en el artículo 400, tipo de plantas de asfaltos a utilizar, etcétera, entre otras. Los trabajos de las plantas de asfalto, entre otras. Vamos a la 450, que es la principal, que son las mezclas asfálticas en caliente de gradación continua o de concreto asfáltico. Y tenemos unas denominaciones respectivas, que son mezclas densas, las MDC, mezclas semidensas, las MSC, mezclas gruesas en caliente, las MGC, y mezclas de altos módulos, las MAM. Y tenemos también denominación de las diferentes capas. La capa que está en contacto directo con las ruedas de los vehículos, vamos a denominar la carpeta de rodadura. La que está por debajo de la capa de rodadura, pero por encima de otra capa, cuando tenemos dos capas o más de capas asfálticas, se va a denominar capa intermedia. Y base asfáltica, cuando tenemos más de tres capas o tres capas en una estructura de pavimento flexible, aquella que está por debajo de la capa intermedia. Se llama base asfáltica. ¿Ok? Entonces, en función de eso, pues, están las exigencias para los agregados pétreos, desgaste, degradación, microdeva, coeficiente de pulimento, pérdida de solidez también, índice de plasticidad equivalente a arena, caras fracturadas, angularidad, respectivamente. Y las gradaciones respectivas, también de la misma forma. El numerito que acompaña la letra indica el tamaño máximo nominal de ese agregado pétreo, y las letras MDC, mezclas densa en caliente, MSC, mezcla semidensa en caliente, y MGC, mezcla gruesa en caliente, y es MAM, mezclas de altos módulos, y el numerito pues significa el tamaño máximo nominal. ¿Ok? El capítulo 5 es lo concerniente a concretos rígidos, pavimentos rígidos o concretos hidráulicos, pavimento en concretos hidráulicos. Están las características de los agregados a utilizar, agregado con gravilla y arena también. Las características de los agregados gruesos, desgaste, resistencia, lo mismo la durabilidad, que es la solidez, resistencia a los sulfatos, entre otras. Y hay una cuestión muy importante, que es la resistencia, de acuerdo con los criterios de diseño de la mezcla del concreto hidráulico que se va a utilizar en los pavimentos rígidos. Recuerden que ya los pavimentos rígidos, la resistencia del concreto que se exige es a flexotracción a 28 días. Para tránsito NT1, mínimo debemos utilizar un concreto de 3.8 megapascales a la flexotracción como módulo de rotura. Para NT2 o tránsito mediano, mínimo 4 como resistencia a la flexotracción o módulo de rotura. 4 megapascales. Y para NT3 o tránsito alto, mínimo 4.2, ¿ok? Como resistencia a la flexotracción, ¿sí? En módulo de rotura. Entonces, esta consideración hay que tenerla en cuenta. Listo. No sé si tienen alguna pregunta respecto a estas especificaciones técnicas. ¿Hay alguna pregunta, chicos? No, profe. No, ingeniero. Ok. Ángela Icardi,
Dígame, profe. Ángel, hazme un favor. Explícanos en qué consiste un pavimento flexible, por favor. Ángel. Sí, un pavimento flexible. Sí. O sea, que de pronto tengan buena resistencia debido al tráfico de vehículos, como pasan, y que tanto la cantidad como la carga de los camiones y todo eso, o sea, que no resistan tanto y se fracturen fácilmente, ¿no? No. Gustavo Pitia. Gustavo Pitia. Gustavo Pitia. Ok, Sí, tiene cero. ingeniero, aquí estoy. Ajá, ¿por qué no responde entonces? Dime, Gustavo, ¿en qué consiste un pavimento flexible? Ok, el pavimento flexible en general están construidos por una capa delgada de mezcla asfáltica construido sobre una capa de base y una capa de subbase, las que usualmente son materiales granulares. Estas capas descansan en una capa de suelo compactado llamado subrasante. Ok, muy bien. Gracias, Gustavo. Camila Lozano. Sí, diga. Camila, explícanos, por favor, en los pavimentos articulados, ¿qué importancia tiene la arena y dónde se utiliza? Bueno, profe, los pavimentos articulados son los que la arena la aplican al lado de los adoquines para como unir los adoquines. También la utilizan, bueno, hay dos tipos. La que usan para los adoquines es mucho más gruesa que la que utilizan para la capa de una que va debajo de los adoquines, no recuerdo muy bien cómo es que se llama, que esa es mucho más delgada que la de los adoquines. Al contrario, Camila, ¿viste? La de confinamiento o arena de sello es la que es más fina. La de soporte es un poquito más gruesa, ¿ok? Ah, ok. Daniela Llanes. Sí, perfecto. Daniela, explícanos cómo está compuesto un pavimento rígido. Bueno, los pavimentos rígidos están integrados por una capa de losa de concreto en la cual se encuentra apoyada por una capa de base y que está construida por una grava y esta descansa en el subsuelo que es la subrasante. Y esta estructura depende principalmente, o sea, la resistencia de esta depende principalmente de la losa de concreto. Ok. Bueno, realmente es base solamente para carreteras, pero normalmente en los pavimentos rígidos se utiliza es subbase, ¿ok? Valentina Valderrama. ¿Está o no está? Ok, bueno, tiene cero. Yanielka. Hola, profe. Hola, Yanielka, ¿cómo has pasado? Bien, ¿y usted? Bien. Yanielka, ¿cuál es la diferencia de esfuerzos entre un pavimento rígido y un pavimento flexible? Diferencia de esfuerzos. Sí. Bueno, yo creo que el pavimento rígido es un poco más resistente al otro. Em,
Los pavimentos rígidos pues tienen una superficie que es de concreto, tienen una superficie clara. No, estoy hablando, no de las diferencias. Estoy hablando solamente de esfuerzos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se transmiten los esfuerzos en un pavimento rígido y cómo se transmiten los esfuerzos en un pavimento flexible? Por las capacidades de la distribución de carga que tiene cada uno. ¿Cierto? No, Yanni. No, profe. Entonces. Profe, ¿puedo ayudar a mi compañera? Dime, Andrés. Lo que pasa es que el pavimento rígido, la losa de hormigón, absorbe los esfuerzos. En cambio, en los pavimentos flexibles, el esfuerzo se ve transmitido al suelo. Nada, más o menos. Ingeniero. Dígame. En los pavimentos flexibles, la transmisión de esfuerzos es puntual. En cambio, en los rígidos se hace más distribuida por la resistencia misma al concreto. Muy bien, Arley, correcto. Lo que está diciendo Arley es la respuesta correcta. En los pavimentos rígidos, la distribución de esfuerzos se hace de una manera mucho más distribuida porque la placa es más rígida. En cambio, en los pavimentos flexibles, la transmisión de esfuerzos es más puntual. Por eso, pues hay que distribuirlo a través de todas las capas y por eso son más altas las estructuras de los pavimentos flexibles. Gracias, Arley. Gabriela Gómez, no está. Jesús Guerra. Jesús Guerra. Dígame, profe. Jesús, dame 5 diferencias entre un pavimento rígido y un pavimento flexible. Bueno, una puede ser que el rígido, por lo general, le meten una capa de concreto armado. También que el rígido, por lo general, siempre tiende a ser más costoso que el flexible. Podría ser el rígido, creo que usa más materiales que el flexible, pues como se compone de distintas capas. No, gracias. Ingeniero, ¿puedo agregarle algo? ¿Quién está hablando? Wendy. ¿Wendy qué? Wendy Padilla. Agregarle una diferencia del pavimento rígido y el asfalto. No agregarla, dame las 5 diferencias. Ok. En el asfáltico la superficie es superficie asfáltica, en el rígido es superficie concreto. En flexible la distribución de carga es reducida y la de rígido es amplia. En el asfáltico la superficie es oscura y en el rígido es clara. En el asfáltico la capacidad de distribución de carga es dependiente de las características de las diferentes capas. En cambio, en el rígido solo es de la rigidez del concreto. En el asfáltico, mayores costos necesarios para el mantenimiento, como usted nos dijo, que pues en el flexible, digamos que a corto plazo es económico, pero a largo plazo el mantenimiento es mucho más continuo. En el rígido se genera menos costos en el mantenimiento porque dura mucho más tiempo, y en el flexible baja resistencia a los ataques químicos. En cambio en el rígido la resistencia
es más alta la resistencia a los ataques químicos. Muy bien, Wendy, gracias. Ok. Ok, Pontón. Dígame, ingeniero. Pontón, explícanos cómo son los aceros que se deben de colocar en una estructura de pavimento rígido. Los aceros que se deben de colocar en un pavimento rígido. Profe, ya tengo ahí, no me acuerdo muy bien. Yo sé que en los rígidos hay unos aceros que se utilizan se utilizan barras tanto longitudinales como transversales. También las transversales se llaman dovelas. Y perfecto, no me acuerdo más de sí. Bueno, listo, Juan, gracias. Natalia Rodríguez. Natalia. Natalia Rodríguez. Aquí, ingeniero. Natalia, hazme un favor. Explícame qué es el fenómeno del bombeo en los pavimentos rígidos. Ya. Natalia. Profe, es el movimiento del agua con material, o sea, material en suspensión ubicada debajo de la losa o su eyección hacia la superficie como resultado de la presión generada por la acción de las cargas. O sea, eso lo estás leyendo porque lo estás buscando en Google. Digo que tipo que no sabía lo del fenómeno, sé que es el pero no sabía el fenómeno, la verdad. Profe, ¿le puedo ayudar? O sea, el bombeo, sé que es la pendiente transversal en las tangas. Dime, Camila Pinto. Bueno, según lo que nos explicó, usted nos dijo que era un fenómeno de erosión que ocurre cuando se penetra el agua a través de las justas del pavimento. Sí, Camila, correcto. Gracias. Justa. Dígame, ingeniero. Dígame. Danos una breve reseña de la historia de los pavimentos en Colombia, por favor. Ya. Justa, la una. Aquí estoy, profe, ya la que estoy buscando lo que tenía anotado. Justa, las dos. Profe, aquí. ¿Me escucha? Sí, claro. Profe, pues lo que yo había investigado fue que los primeros pavimentos, las primeras obras que se dieron fue en 1905 con las vías nacionales y las líneas férreas. Desde la época se han clasificado como vías nacionales, departamentales y municipales. Las primeras que se construyeron fueron de 207 kilómetros y 572 kilómetros en caminos de herradura. Y que en 1910 la Asamblea ordenó carreteras nacionales
a lo largo de los departamentos. Una de ellas fue de Popayán a La Plata, de Pasto a Puerto Asís y de Ibagué a Calarca. Ok, gracias a usted. Ingeniero, Dígame. ¿puedo agregar algo a eso de la historia? Sí, Marzola, háblanos, por favor. Bueno, sabemos que la primera carretera fue la Central del Norte que comunica Bogotá con Santa Marta Rosa de Viterbo. Esto fue en Boyacá. En 20 años, perdón, de construcción no llegó a Sopó, pero por ella transitó el primer carro que fue importado acá a Colombia. En 1500 a.C. Se encontraron los primeros vestigios de caminos encontrados en Creta. Después, en el siglo 8 a.C., el Imperio Romano, por el afán de conquistar más territorios, impulsó el desarrollo de los caminos. En el siglo 3 a.C., Egipto descubrió un material que María Angélica. Sí. En Colombia solamente, ¿viste? Ah, ok. Bueno, otro dato que tengo acá que en 1951, en eso de la década de los 40, se dio inicio al pavimento en Colombia por Gustavo Rojas Pinilla. Y en 1970 el Instituto Norteamericano de Asfalto publica el método de diseño de pavimentos flexibles de amplio uso en Colombia. Ok, gracias, María Angélica. Ok, ingeniero. Elian Morelo. Elian. Sí, profe. Cuénteme. Elian, ¿qué es un pavimento semirrígido? Pavimento semirrígido es aquel que tiene una capa de concreto, descansa en el subsuelo y en la parte superior puede que tenga una capa asfáltica o de concreto. Ok, Eduardo Negrete. Bro. Pavimento semirrígido. Que sí. No, profe. ¿Qué es un pavimento semirrígido? Profe, pues yo tengo entendido que este es uno como que está compuesto por, digamos, varios tipos de pavimento. Este comprende una base de lo que es concreto, junto con una superficie de concreto asfáltico. Ingeniero, ¿puedo complementar lo de pavimento semirrígido? Claro que sí, María Laura. Bueno, el pavimento semirrígido mantiene pues básicamente la estructura de un pavimento flexible. Lo que pasa en este es que una de sus capas se encuentra rigidizada, más que todo artificialmente. El pavimento semirrígido pues está compuesto por una subrasante, un suelo de cemento, un elemento antifricción, carpeta asfáltica, junta longitudinal, rasante, berma y cuneta. Repite, por favor. El pavimento semirrígido mantiene básicamente la misma estructura de un pavimento flexible. Aquí lo que pasa es que una de sus capas se encuentra rigidizada artificialmente. Este está compuesto más que todo por una subrasante, un suelo cemento, un elemento antifricción, carpeta asfáltica, junta longitudinal, rasante, berma y cuneta. Ok, sí, muy bien, María Laura. Gracias. Cristian Montes.
Aquí está bien. Cristian, explícanos qué son las dovelas. Ingeniero, las dovelas se colocan junto con las canastillas para poder hacer el corte de las juntas y el concreto se permanezca unido. Adriana, narrala. Sí, ingeniero. Adriana, explícanos qué son las dovelas, por favor. Bueno, pues las dovelas son unas barras lisas de acero que se colocan a la mitad del espesor de la losa, que se pueden colocar de forma transversal en la construcción. ¿Qué más, Adri? Ingeniero, ¿yo puedo decir algo? Dime, Edgar. Profe, que las dovelas tienen como, pues, como principal función, como, o sea, siempre son ese acero que queda para como amarrarla con la otra capa, o sea, con la otra, con la otra pues, capa de pavimento. Profe, ¿yo puedo decir algo? No, Edgar, no son eso. Dime. ¿Yo puedo decir algo? ¿Con quién hablo? Con Gamarra, profe. Dime, Gamarra. Profe, que también tiene una función de transmitir las cargas impuestas a una losa, la losa que se le puso a la losa subsecuente. ¿Cómo así? Profe, que no toda la carga se le va a esa misma losa, sino que también se le transmite a la losa con la que se va a pegar la dovela, con la que se... ¿Me entendió? Sí, explícanos con tus palabras, con lo que viste aquí, no con lo que estás leyendo. ¿Cómo, profe? No, lo último que le dije fue con mis palabras, eso no está escrito así. Sí, claro. Con subsecuente es tu palabra. No, yo le dije después que fue que es la que le ayuda a transmitir las cargas para que todas no se vean en esa misma losa. ¿Qué no quedan en la misma losa? Las cargas. Listo, Andrea Susana. Aquí, profe. Explícanos, Andrea, ¿qué son unas dovelas? Bueno, pues las dovelas son unas varillas, las cuales se utilizan para transferir una carga lisa entre las losas de concreto. Una carga lisa. ¿Qué es una carga lisa? No, ingeniero, disculpe. Son unas varillas lisas, me confundí. Ajá. Correcto. Lo que está diciendo Andrea es lo que es. Las dovelas son unas varillas lisas, cuya función es transferir las cargas de una losa a otra losa, que son continuas. Se instalan en la mitad de la losa y tienen normalmente diámetros de media, 5 octavos, 7 octavos o 1 pulgada. Y están normalmente con longitudes entre 40 y 45 centímetros, separadas aproximadamente cada 30 centímetros. ¿Ok? Esos son unas dovelas. Y que se colocan en las juntas transversales. ¿Ok? ¿Quién fue la que me respondió? Andrea Susana. Sí, ingeniero. Gracias. Elías Argel. Hola, profe. Dígame. Hola, Elías. Elías, danos un pequeño recuento de lo que oímos en cuanto al desarrollo histórico de los pavimentos a nivel mundial.
Sí, señor. Resumido, bastante resumido. Bueno, veamos. Los primeros pavimentos fueron de piedra y se construyeron por los años 4000 antes de Cristo. Evolucionaron cuando se tallaron las piedras para mejorar su ajuste entre ellas y una mejor comodidad para el desplazamiento de las personas. ¿Qué más le puedo decir? Dicho tiempo de pavimento, el pavimento del Imperio Romano, las estructuras del Imperio Romano predominaron hasta el siglo XIX, pero disculpe, pero que me están escribiendo. Pero debido al proceso acelerado de la urbanización y a la aparición del automóvil de motor, estos tuvieron que ir evolucionando para mejorar la practicidad pues de las vías y así mejorar la economía. Por esta razón, el pavimento de adoquín de piedra comenzó a ser reemplazado por el pavimento de adoquín de arcilla cocida, de bloque de madera, y se desarrollaron técnicas de pavimento con concreto y con asfalto. Veamos qué más hay aquí. Después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en los Países Bajos, cuando la mecanización de la prefabricación de concreto permitió el desarrollo de los adoquines de concreto y por ende este tipo de pavimento que reemplazó a las unidades de arcilla. Ya después viene aquí un pedacito que tengo de la historia de Colombia, no sé si también se lo digo. No, ya deja ahí, que la pregunta que te hice fue distinta. Ok, Javier Ballesteros. Presente, profe. Me confirma si me escucha, por favor. Javier, danos un breve o un resumen de lo que es el desarrollo de los pavimentos en el mundo, pero de lo que vimos en clase. En el mundo, profe. Listo. Los primeros vestigios de caminos encontrados en Crepa fueron en 1500 a.C. El Imperio Romano Afán expandió impulso de los caminos. En Egipto empleó el asfalto aglutinante. Javier, yo no te estoy pidiendo que leas, simplemente que me hagas tú con tus palabras un resumen de todo lo que vimos aquí de desarrollo histórico de los pavimentos. ¿Sí? Bueno, listo. Resúmelo, hombre. Listo, profe. Listo, profe. Profe, pues las vías se empezaron dando por la necesidad de los hombres. Desde hace mucho tiempo, pues nosotros mismos fuimos creando caminos de herradura, obviamente, caminando a buscar X o Y cosa al río o sí. Entonces ya ahí se fueron creando los caminos. Ya con el tiempo vieron la necesidad de transportarse y de comunicarse los pueblos con los otros, de hacer intercambios. Después ya fueron creando como métodos de carruseles, pues de ruedas. Y sí, los primeros caminos fueron los caminos romanos. Los caminos romanos, pues más de carruseles. Y las calzadas eran calzadas de los peregrinos. Eran calzadas de peregrinos. ¿Qué más le puedo decir? Ya pues con el tiempo ya fueron cambiando a piedras manualmente. Después de piedras vinieron los adoquines y así, y después los flexibles, que son los de asfalto, y ya los rígidos. Ok, Carolina Genei. Carolina. Edgar García. Aquí estoy. Edgar, ¿cuáles han sido las principales pruebas viales que se han hecho de pavimentos en el mundo? Pruebas viales.
Sí, dentro del contexto histórico, yo les expliqué que hay una serie de ensayos viales que se ejecutaron. ¿Cuáles fueron estos ensayos viales que se ejecutaron? Yo la verdad no sé. Ok, gracias. Carol Martínez. Aquí presente, ingeniero. Dinos, Carol, la misma pregunta. Ingeniero, la verdad tampoco tengo conocimiento. Tengo todo lo que ha preguntado, menos eso. Ingeniero, disculpe, esos son los que nos explicó los caminos de prueba. Sí. Ok, entre esos está el de Bates Round Test, que fue de 1922 a 1923, donde se hicieron la comparación de diferentes tipos de pavimentos. Sí. También se encuentra el de perdón si no pronuncio bien, pero no sé muy bien cómo se. Maryland Route Test, que fue en 1941, donde se vieron los efectos de 4 configuraciones diferentes de ejes sobre pavimentos de concreto. El de Wash Room Test, que fue en 1952 a 1954, donde se hicieron efectos de 4 configuraciones diferentes de ejes sobre pavimentos asfálticos. Y el último, que fue el de ASHO Route Test de 1958 a 1960, donde se hicieron la relación entre el número de repeticiones de diferentes cargas y configuración de ejes sobre el comportamiento de pavimentos flexibles y rígidos. Correcto, Wendy. Muy bien, gracias. Profe, para agregar, también hay otros caminos de prueba. Está el de la... Dina. Para agregar también hay otros caminos de prueba que está de la Minnesota Road Project, que se dio en el año 1990. Esto con efecto del tránsito pesado y de los ciclos climáticos de aquellos materiales y diseños de pavimento. Está el West Trunk, que se dio también en el año 1996, y está uno, bueno, que no sé cómo se pronuncia, pero se llama NCAP Pavement Test Track de 2000. Ahí también se dieron diferentes tipos de pavimentos, asfaltos, se dieron agregados, mezclas sobre el comportamiento, acerca de las mezclas sobre el comportamiento de los pavimentos. Correcto. Muy bien. Gracias. Mauricio. Presente. ¿Qué es un tránsito liviano según Invías? ¿Un qué, bro? ¿Un qué? ¿Qué es un tránsito liviano según Invías? Tránsito. Liviano. Bueno, profe. Pero según Invía. Pues, o sea, lo que yo tengo entendido que un tránsito liviano es donde pues transitan muy poco los vehículos en la carretera, pues donde se selecciona o se dice, pero según envían, no sé, profe. Eso lo acabo de decir en la clase ahorita. Ingeniero, ¿puedo hablar? Marzola. Sí, señor. Sí, Marzola, claro que sí. ¿No es el que tiene números equivalentes a 8.2 toneladas menor a 500? A 500.000, sí. Sí, señora, 500.000. Correcto, María Angélica. Tránsito liviano es aquel tránsito que está por debajo de 500.000 ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Muchas gracias, María Angélica. Correcto. Se nos acaba de decir aquí.
María Elvira Galvis. Presente, ingeniero. María Elvira, ¿qué son materiales granulares marginales? María Elvira. María Elvira. Ingeniero, ¿me escucha? Sí. Creo que lo perdí por un momento. ¿Me confirma, porfa? Sí, dime, María Elvira. Son materiales que no cumplen las especificaciones corrientes para uso vial, pero se pueden usar con éxito. Por ejemplo, las naturales son productos subindustriales y materiales de diseño. No sé si me Correcto. escuchó bien, creo que tengo problemas con el internet. Sí, María Elvira, gracias. Ok. Mauricio Carrascal. Dígame. Mauricio, ¿con qué ensayo se realiza la evaluación de tenacidad en los agregados pétreos? ¿En los agregados qué? Pétreos. Hemos visto, ¿tú cómo mides la tenacidad de los agregados pétreos? Sí, algo yo puedo decirle, profe. ¿Cómo? Yo puedo participar si gusta. Claro que sí, Yanielka. Profe, si estoy mal, me corrige, por favor. Creo que es desgaste máquina de Los Ángeles. Sí, Yanielka. Es medida mediante desgaste por abrasión en máquina de Los Ángeles o abrasión en microdebar. Muy bien, Yanielka. Gracias. Bueno. Héctor Ruiz. Aquí estoy, ingeniero. Héctor, ¿qué ensayos utilizas para evaluar la durabilidad en los agregados pétreos de los materiales granulares? La verdad, no sé, ingeniero. Ingeniero, si quiere. Dina Luz Jimeno, dime. Los ensayos de durabilidad, los que usted mencionó fueron el ensayo de solidez, que es con el de sulfato de sodio y sulfato de magnesio. Sí, correcto, Dina. Gracias. Eric Herrera. Dígame, ingeniero. ¿Cómo mide la nocividad en los agregados pétreos? Disculpe, ingeniero, ¿puede repetirme? ¿Cómo mides la nocividad en los agregados pétreos? Ok, ya le digo. Se miden, pues, a través de las propiedades de partículas que inciden en la actividad de una mezcla de suelo. Y también a través de la determinación del índice de plástico
complementado con la del EA, el cual permite valorar la cantidad y actividad de la fracción coloidal de las partículas finas. ¿Qué es EA? No recuerdo, profe, disculpe. No estás diciendo, me estás leyendo simplemente. Es lo que tengo Gabriela- apuntado. Mauricio Carrascal. Dígame. ¿Cómo mide la nocividad de los agregados pétreos, Mauricio? ¿La qué, profe? Nocividad. Profe, ensayo de índice de planeamiento y alargamiento. Nada, Mauricio. Gracias. Roberto Gamarra. Díganos. ¿Cómo mide la nocividad de los agregados pétreos? Nada, profe, no. José Manuel Coronado. Dígame, profe. ¿Cómo mide la nocividad de los agregados pétreos? Nada, profe. Robert Martínez. Dígame, profe. ¿Cómo mide la nocividad de los agregados pétreos? Profe, yo creo que como ellos vienen de las rocas, yo creo que dependiendo del tipo de roca, se mide su nocividad. Nada, Roberto, gracias. Guadalupe. Sí, ingeniera, Dinos, Guadalupe. ya le digo. Genera plasticidad en la granulometría. ¿Cómo mides tú el ensayo? ¿O con qué ensayo mide la nocividad en los agregados pétreos? No, ingeniero, no sé. Miguel Osorio. Miguel. Aquí estoy, ingeniero. Dime, Miguel. ¿Sí me escucha? Sí, claro. Creo que es con el ensayo de caras fracturadas, ¿no? No. Sharon Rendón. Hola, profe. ¿Me Hola, escucha? Sí. Ok. ¿Cómo es la pregunta? ¿Es pétreos? ¿Cómo medir la nocividad o cómo se mide la nocividad en los agregados pétreos? ¿Mm? No, profe, no encuentro una nota de eso. Ok. Bueno, listo, chicos. De esa manera, pues, evaluamos la primera evaluación oral que hicimos sobre lo que hemos visto. Le hago la siguiente recomendación, chicos. Primero, tomen apuntes de lo que se haga y diga en clase.
¿Sí? La clase no es para venir a escuchar apenas. ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, señor. ¿Por qué? Porque la mayoría de las preguntas que yo hago es de lo que se diga en clase. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si ustedes han venido a clases y toman apuntes, pues saben responder perfectamente. Porque el señor Google no va a encontrar nada de lo que yo estoy diciendo aquí en clase. Segunda recomendación. Dime, Ballesteros. Profe, no es por el análisis petrográfico, ¿cierto? La respuesta a lo que le estaba diciendo es la El nocividad de los ensayo, pétreos se evalúa a través del ensayo equivalente a arena. ¿Ok? Y eso se dijo en clase. Y si ustedes tomaran apuntes en clase, tomar apuntes no es tomarle foto a la pantalla, no es guardar el video. Tomar apuntes es escribir de lo que se va diciendo en clase. Y usted en su casa ve el video y plasma por escrito la clase. ¿Ya? Si ustedes hacen eso diario o hacen eso semanalmente, tengan la seguridad de que no les va a ir mal nunca. No solamente en mi clase, sino en ninguna de las clases que vean. ¿Ok? Pero si vienen a sentarse, a mirar al profesor y a escuchar apenas, tengan la seguridad de que no les va a ir bien. ¿Ok? Porque de eso se trata, de llevar una clase adecuadamente con ustedes. ¿Sí? Entonces, primero les recomiendo eso. Tomen apuntes, muchachos. ¿Por qué? Porque los apuntes les van a servir primero para su vida profesional. Segundo, para tener a la mano cualquier pregunta que el profesor les haga, no en Google. No lo van a encontrar en Google. ¿Ok? Entonces, si ustedes toman en cuenta esas recomendaciones, tengan la seguridad que no les va a ir mal, ni en ninguna de las clases que están viendo, ni en mis clases. ¿Ok? Tercera recomendación que les digo, todas las investigaciones que les mando a averiguar, háganlas. Léanlas. La cuarta recomendación que les digo es cuando estén en clases, siempre estén dispuestos a estar en clases. ¿Ya? Estar en clase no es estar en la cama con la pantalla encendida. Estar dispuesto es estar bañados y vestidos en un sitio adecuado y acorde para recibir su clase. No es ni en la cama, ni en una mecedora, ¿sí? Ni mucho menos descamisados. ¿Oíste, José Manuel? Ingeniero. Claro, ¿Okay? claro. Entonces, por favor, ustedes ya son muchachitos grandes. Tengan en cuenta estas recomendaciones, ¿sí? Y siempre que vengan a clase, repasen la clase anterior, ¿ya? Y tengan la seguridad que si hacen eso, no les va a ir mal nunca, ni en las clases ni en su vida. Yo les mandé a investigar algo sobre las canteras, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, por favor, si no lo han hecho, investiguen sobre las canteras de la zona, las propiedades de las canteras, qué se produce en esas canteras, las distancias de esas canteras, si tienen ensayos de laboratorio o calidad de los materiales de esas canteras, mucho mejor, y la ubicación exacta de esas canteras, ¿ok? Eso lo vamos a utilizar en la próxima clase. Eso quiere decir que si no lo han investigado hasta ahora, por favor, ténganlo para la próxima clase. La otra consideración y cuestión que les mandé a hacer es de los
ensayos de las especificaciones técnicas, perdón, de los artículos, saquen el resumen o las tablas, aparte en Word, resumen de afirmado, de subbase, de base granular y de mezclas asfálticas. Las tablas que les mostré, sáquenla aparte. Cópienla y péguenla aparte en Word. Y si las tienen impresas en un paquetico, mucho mejor. Porque se van a defender de una manera más rápida y no van a perder tiempo buscando y navegando dentro de las especificaciones técnicas de cada uno de los artículos. Se los dije también en la clase anterior, ¿cierto? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, profe. Entonces, por favor, háganlo. Si no lo han hecho, háganlo, por favor. Para que ahorren tiempo. Si hacemos algún taller o algún quiz o algo a la próxima clase, háganlo para que ahorren tiempo. ¿Ok? Entonces, les dejo esas recomendaciones, chicos, para que las tengan en cuenta, por favor. Les agradezco y dejemos ahí por el momento. ¿Ok? Ok, profe, mire, sobre lo de las canteras, yo estuve investigando, pero no encontré mucha información. Pues solamente aparecían nombres de las empresas. ¿Y dónde Yo estuviste tampoco, investigando? ingeniero. Sí, ingeniero, yo tuve que preguntar por acá también porque no se encuentra mucho. Las canteras pueden ir primero a la CBS. En la CBS le dan información porque la CBS es la encargada de autorizar licencias ambientales a esas canteras. Y en la CBS está la recopilación de todas las canteras licenciadas y que existen en la zona. Segundo, hay una serie de tesis en cuanto a evaluación de materiales en la universidad, sobre todo materiales para base y subbase, estabilizaciones, diseño o comparaciones de mezclas asfálticas, etcétera, en donde le habla de las canteras. ¿Ok? Tercero, pueden averiguarlas con estudiantes antiguos que ya tengan esa información también. ¿Ok? Lo otro, cuarto, pueden averiguarla en los laboratorios que existen en la ciudad. Inclusive con el laboratorista de la universidad les puede dar información también. ¿Ok? ¿Me escucharon, chicos? Listo, ingeniero. Sí, señor. Gracias, ingeniero. Ok, bueno, entonces dejamos ahí y nos vemos en la próxima clase. Gracias, chicos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.